Listo, ahora sí. Entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Estaba compartiéndoles unos materiales a otro grupo y ya. Entonces, bueno, buenas noches muchachos. Hola Jonathan, que no lo había saludado a Jonathan. Espero estén muy bien. Entonces vamos a iniciar la sesión. Gracias, profe. Igualmente, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, entonces, como generalmente vamos trabajando, vamos a, vamos a revisar primero el estado de la ficha. Luego yo el centro de calificaciones que les compartí. Y posterior a ello, entonces ya revisamos la temática del día de hoy, ¿vale? Bueno, entonces, respecto a la ficha, mm, bueno, yo tenía dos preguntas para el grupo, me acordé, que ya una de ellas me dieron respuesta, la otra me la dejaron como a medias. Déjenme sacar el cuadernito que me acordé que teníamos dos preguntitas por aquí para responder. Mm. Listo, sí. Bueno, entonces teníamos la pregunta de la competencia de derechos fundamentales, ya les voy a hablar de esto. Y de las pruebas TIT, pues yo consulté este aspecto y la coordinación me decía pues que las pruebas se aplicaban ahorita en noviembre, entonces pues que si no había llegado al correo el link pues para presentarlas, entonces ya debemos hacer el proceso de inscripción para, como les decía, para el mes de febrero. Igual pues ustedes van a estar en etapa productiva, pero pues aún no se ha terminado la formación, entonces se hará en este periodo. Pero pues digamos que no me dieron más allá de esa información. Entonces pues ahí ya debo proceder a enviar un correo a la persona pues encargada de pruebas TIT y consultar. Entonces pues yo voy a enviar el listado que tenemos acá de cada uno de ustedes y consultar pues para el proceso de matrícula. Entonces ahí ya les estaré comentando. Entonces eso es respecto a las pruebas TIT y respecto a la programación de la competencia. Entonces tenemos lo siguiente. Para la ficha, entonces ya casi finalizamos todo. Tenemos entonces ética, que es Enrique Lomutra, que la vamos a ver con la instructora Alma Beatriz. Como les había comentado, empezamos el 10 de noviembre y finalizamos el 14 de diciembre. El horario, pues que ella me comentaba, martes a las 7 de la noche. Y la que teníamos pendiente, que es derechos fundamentales, entonces esta evidencia la vamos a estar viendo con la instructora Liliana Sánchez. Ella es una instructora de planta, por lo que ella puede pues estar, o sea, ella va más allá del periodo en el que nosotros generalmente salimos a vacaciones, que son la tercera semana de diciembre. Entonces, pues la coordinadora me indicaba que esta competencia, entonces se van a ver dos semanas de diciembre y 2 semanas de enero. Entonces, muy seguramente van a ser, yo creería que la segunda y tercera semana de enero y en diciembre la segunda y la tercera semana de diciembre. Igual, pues yo lo dejé ahí tentativo porque aún no tengo las fechas específicas, pero pues ya me confirmó la coordinadora que esta competencia se va a trabajar entre diciembre y enero, ya que sabemos que nosotros pues finalizamos la formación en la primera semana de febrero. Bueno, y respecto a la formación, entonces, bueno, ya se hizo el proceso de retiro de los compañeros, de los que estaban acá en rojo. Estamos haciendo entonces ahora el proceso y algunos de ustedes muy seguramente les llegaron llamados de atención de compañeros pues que a la fecha están debiendo algunas o bastantes evidencias. Entonces recordemos que es un proceso que tiene 3 etapas, 2 llamados de atención y un plan de mejoramiento. Luego de que se hace este proceso y digamos no se tiene respuesta eh,
al respecto, sea poniéndose al día con las evidencias o indicando pues alguna situación por la cual no ha podido participar y no ha podido entregar las evidencias, se procede pues ya al proceso de cancelación. Entonces, pues por el momento tenemos algunos compañeros y como le hemos estado hablando con los demás compañeros, pues en promedio esta ficha esperamos que 16 aprendices y algunos de los que se vayan poniendo por acá al día, terminemos la parte, digamos, lectiva. Entonces, pues nos centramos en, por ahora, los que están muy juiciosos, adelantando y pues invitando por aquí a Lady Juliet a ponerse en el día con inglés, a Nas a ponerse en el día con inglés, perdón, con inglés no, con TICS, inglés ya lo vieron hace rato, a Mayerle ponerse en el día con TICS, listo, con el instructor Juan Antonio. De resto ya todos aprobaron TICS muy bien. Y respecto a las evidencias, pues en términos generales, pues vamos muy bien con evidencias. Ustedes pues han estado muy juiciosos entregando sus evidencias. Por aquí de pronto es Sandra, Lady, Daisy y María Fernanda que tienen pues a comparación de los demás compañeros bastantes evidencias pendientes. Recordemos que en esta semana, como les comenté, como les publiqué por el anuncio, tenemos habilitadas todas las evidencias técnicas de la fase de análisis, de la fase de planeación, de la fase de ejecución y de la fase de evaluación que es la que estamos. Entonces, si a ustedes les hace falta un cuestionario o les hace falta entregar evidencias de esas fases, entonces están habilitadas hasta el domingo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Para la otra semana, pues mirar cómo nos fue y pues ir ahí poniéndonos al día. Entonces, pues ese es el estado actual de la ficha. Así vamos. Bueno, respecto a las evidencias. Entonces, ya nos quedan 3 evidencias. Vamos a ver la que se llama instructivo, técnicas y herramientas de control. En este caso es construir una plantilla que yo les voy a compartir, pero pues vamos a estar comentando la parte, digamos, conceptual de este elemento. ¿Listo? Y vamos a ver un ejemplo de el uso de la plantilla para que ustedes pues posteriormente lo puedan desarrollar. Como sabemos, estamos en una fase en la que, como su nombre lo indica, es de evaluación. Entonces es establecer estrategias o establecer procedimientos para evaluar los diferentes procesos que tenemos en nuestra empresa desde el rol logístico. Entonces, la guía nos dice que en esta evidencia, entonces vamos a ver que vamos a utilizar el material formativo que se llama planes de mejora de la operación. Y dentro de este material formativo de plan de mejora de la operación, vamos a trabajar el numeral 4 de los componentes formativos que se llama condiciones de mejora de la operación. También nos sugiere pues ver un videíto, ¿listo? Y lo que en sí nos dice es que elaboremos un instructivo, la plantilla que les voy a compartir, sobre la forma de desarrollar las técnicas y las herramientas para el control de procesos y la gestión de calidad en una empresa de transporte. Con ayuda de este instructivo podrá plantear cualquier técnica de verificación dentro de las labores que acompañan la gestión integral de transporte. ¿Vale? Entonces la intención el día de hoy es mirar algunas técnicas de verificación que existen y digamos como en qué procesos son más útiles de aplicar. Bien, y pues a partir de ello construir esta plantilla. Entonces, la intención es que ustedes piensen en una empresa y a esta empresa, pues le desglosemos los diferentes procesos logísticos. Esos procesos, pues desde la recepción hasta el despacho.
Y dentro de esos procesos, entonces, identificar algunos puntos que ustedes establecerían como puntos de control. Entonces, en este caso, pues vamos a ver 3 puntos de control. Ustedes pueden utilizar esos mismos o pues definir otros nuevos. Listo, entonces vamos a ver. Un momentico. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, pues identificar algunas técnicas de control que se puedan utilizar en diferentes etapas del proceso logístico. A partir de esas técnicas de control, las técnicas de control pues vienen relacionadas con un instrumento que se utiliza para poder pues hacer el proceso de control, sean listas de chequeo, sean diagramas como los que ya hemos visto de causa-efecto, sean clasificación de problemas con el diagrama de Pareto, todos estos son eh, instructivos o herramientas. Como hemos visto, pues siempre que hacemos un proceso, sea cual sea, siempre vamos a tener resultados. Y esos resultados, pues vamos a buscar la manera de poder compararlos frente a un indicador para saber, pues, si estamos mejorando o no. ¿Listo? Y, pues, a partir de estos resultados es que nosotros definimos estrategias de mejora. Entonces, pensemos que todos estos procesos básicamente están relacionados o con el objetivo de siempre generar aspectos de mejora. Como les decía en las clases anteriores, como estamos en la fase de evaluación, la fase de evaluación generalmente se aplica lo que se llama el proceso PHBA, que es el proceso de mejora continua, y es un proceso cíclico. Siempre estamos haciendo el proceso de planear, entonces involucrando esa acción en esta temática. La planeación es pues toda la parte inicial donde empezamos a identificar cuáles son los puntos críticos del proceso, empezamos a determinar cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar para medir esas acciones, qué instrumentos de recolección de información vamos a utilizar. ¿Listo? Y pues efectivamente cómo vamos a actuar. El hacer, pues es cuando pasamos ya a la ejecución de eso que hemos planeado y empezamos a hacer el proceso de aplicación de los instrumentos según las herramientas de medición que hayamos establecido. La parte de verificar, entonces es cuando nosotros pues construimos los indicadores, cuando miramos qué resultados obtuvimos y los contrastamos. Y la parte de actuar, entonces es cuando se establecen los planes de mejora para, como pues digamos su intención lo muestra, mejorar eso que hayamos encontrado. Y eso es un ciclo. Generalmente estamos en un proceso de mejora continua. Entonces, a partir de ese ciclo, uno encuentra, digamos, como 3 puntos de control. Puede ser un control preventivo, que sería lo ideal, porque allí, entonces, es donde nos estamos enfocando en una situación que creemos nosotros puede llegar a tener, eh, o puede llegarnos a generar algún problema, pero que aún no ha sucedido nada. Entonces, aquí lo que vamos a detectar son posibles situaciones que nos puede llegar a generar un problema y evitarlo. Está el control concurrente, que es cuando ya se está ejecutando el proceso y mientras que estamos ejecutando ese proceso, quizás puede que esté sucediendo ya una situación. Y está el control correctivo, que es cuando nosotros ya evaluamos una situación y establecemos un punto de control porque pues identificamos que tuvimos un problema.
Ejemplo, establecemos un punto de control en la recepción de mercancías. Definimos que establecemos ese punto de control de la recepción de mercancías porque cuando estábamos en el proceso de armado de pedidos, pues nos enteramos que no tenemos las suficientes unidades para dar respuesta a este pedido. Pero en nuestra base de datos, en nuestro gestor de inventarios, aparecía que efectivamente sí teníamos las unidades. Entonces, esto ya es un control, eso ya es un problema que necesita un control correctivo. Mirar qué pudo haber pasado. Entonces, ¿qué técnicas de control podemos nosotros aplicar? Estas son algunas opciones que se pueden aplicar o que generalmente se aplican. Entonces tenemos las fases del proceso, como les decía, desde la recepción de la mercancía hasta el despacho. Entonces esas fases van recepción de la mercancía, almacenamiento de la mercancía, eh, pues ya el proceso de despacho que tiene que ver con todo el tema de picking, el proceso de transporte de la mercancía y uno, digamos que no tiene que ver como con todo este proceso de recepción y despacho, pero que es fundamental para empezar el proceso, que es la gestión con proveedores. Entonces, ¿qué técnicas se pueden utilizar? En la recepción, una técnica que se puede utilizar es el control y el conteo. ¿Y eso cómo se puede o qué instrumento podemos utilizar? Una hoja de verificación o una lista de chequeo, donde pues efectivamente vamos viendo que lo que estamos recibiendo pues sea lo que se haya pactado con el proveedor y pues anotando en qué condiciones llegó. En la parte de almacenamiento, entonces ahí podemos aplicar una técnica que sea el orden y la limpieza de, del almacén y qué herramienta podemos aplicar. Entonces esta es una muy famosa que se llama las 5 S, que tiene que ver pues como con esta ideología japonesa de el orden, visto que lo hacen a partir de 5 estados. Y pues el control visual también de la bodega. En el despacho, entonces, una técnica que vamos a utilizar es la priorización de errores. ¿Cómo lo podemos medir? A través del diagrama de Pareto. Entonces, donde nosotros podemos cuantificar la cantidad de errores que tuvimos en un periodo determinado y tipar esos errores. Y a partir de ellos, entonces, pues empezar a construir un diagrama para identificar cuáles son esos errores que están causando la mayoría de los problemas. Recordemos que el diagrama de Pareto pues es esta clasificación de 80-20, donde obedece a la lógica que el 20%, en este caso de los problemas que nosotros identificamos de estos tipos de errores, ocasionan el 80% del problema en esa área. Con transporte, entonces, podemos utilizar técnicas de seguimiento de entregas. Básicamente acá es un indicador, que es el que hemos estado viendo, que es el OTIF, que es el de entregas a tiempo y en perfecto estado. Y con proveedores, entonces puede ser una técnica de evaluación del proveedor. Y para eso, pues hay algunas herramientas como el modelo de 10C de Carter, que básicamente son 10 criterios que empiezan por la letra C para calificar digamos, el servicio del proveedor. Entonces, para que vayamos pensando como en la evidencia, la idea pues es que ustedes vayan pensando en una empresa, en una situación y en esos, digamos, procesos, recepción, almacenamiento, despacho, transporte y proveedores, ustedes escojan 3, 4, dependiendo de las situaciones que ustedes vayan a plantear, puntos de control. ¿Listo? Puntos de control donde yo diría, bueno, voy a tener un punto de control en el área de recepción. Voy a tener un punto de control en el área de transporte. ¿Listo? ¿Y qué es un punto de control? Pues definir cómo vamos a medir eso y con qué instrumento. Esos generalmente son los que se utilizan. Listo, entonces la hoja de verificación
Acá básicamente son las herramientas. Entonces la hoja de verificación pues es un proceso rápido, ¿listo? Y nos permite identificar errores en el proceso, porque es una lista de chequeo. El diagrama de Pareto entonces busca priorizar situaciones, en este caso errores, dándoles pues un peso. En este caso, como les comentabas, cuando ustedes hacen, por ejemplo, un proceso de tipado y de cuantificación del error, entonces es contar cuántas veces sucedió ese error en un periodo determinado. La técnica de los 5 porqués, que es básicamente tomar un problema y preguntarse 5 veces por qué se generó ese problema, que también lo podemos utilizar con el diagrama de Chicago, que es el de la espina de pescado, que también nos ayuda a identificar las causas del problema. La metodología de las 5 S, que es básicamente todo el proceso de limpieza y orden en un lugar. Y pues cuando estamos hablando del proceso logístico, en la parte donde más tenemos que tener, digamos, este aspecto de orden y de limpieza, pues muy seguramente es en el área de almacenamiento, en las bodegas. El método de las 10C, entonces como les decía, son 10 criterios para calificar a un proveedor. Listo. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, indicadores. Pues creo que ya hemos visto bastantes indicadores. Rotación de inventarios, el OTIF, el cumplimiento de los proveedores en la entrega de sus productos, el porcentaje de evolución. Miren que cada uno de estos indicadores pues, puede apuntar a un proceso. Rotación de inventarios hacia el área de almacén, el OTIF hacia el área de transporte, el cumplimiento de proveedores pues específicamente con proveedores, el porcentaje de evoluciones también puede ser dentro del área de proveedores. De hecho, el OTIF puede ser más hacia el área de despacho, porque es donde se crea el pedido y pues se establece que pues vaya en perfectas condiciones y que vayan las cantidades requeridas. Listo. Y acá pues cómo aplicar algunas herramientas. Entonces pues la hoja de verificación básicamente es definir las variables que se van a controlar. ¿Listo? Hacer la lista de chequeo y pues poner un check si cumple y una X si no cumple. El diagrama de Pareto básicamente es tipar los errores que ustedes pueden encontrar en su punto de control y cuantificar en un periodo determinado de tiempo cuántos errores se presentaron por cada uno de esos tipos. Luego de ello, entonces pues clasificarlos del que tenga la mayor incidencia hacia la menor incidencia y ahí pues obtenemos el 80-20. Y el de Carter pues son estas 10 criterios: la capacidad del proveedor, la competencia, la consistencia, el control, el compromiso, el costo, la comunicación, la solidez financiera que tenga el proveedor. Entonces, esos son como criterios que se utilizan para calificar el proveedor. También es un proceso de evaluación, pues en cierta medida, muy subjetivo. Listo. Entonces, ya esto nos empieza a adentrar en la parte de nosotros cómo construimos este informe de control de los procesos. Entonces, primero, pues como siempre, tenemos que establecer cómo vamos a calcular los datos. Luego, tenemos que establecer cada cuánto vamos a aplicar estos controles. Posterior a ello, debemos de definir cuáles son las posibles causas que estén generando esas situaciones que me invitan a mí a hacer un control. Posterior a ello, ya vamos a la parte de las mejoras, proponer acciones. Acá utilizamos una técnica que es la de las 5W y las 2H, que vienen por sus siglas en inglés, que básicamente es qué, por qué, quién, cuándo, dónde, cómo,
cuánto y cuánto cuesta. Medir resultados y estandarizar prácticas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a pasar a la plantilla para que lo vayamos bien. Entonces yo les voy a compartir esta plantilla. Este es un modelo de ejemplo. Entonces, como todo, siempre es importante establecer un objetivo y un alcance. Porque si yo no establezco esto, entonces yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer y hasta dónde puedo llegar. Entonces, para mi ejemplo, este es el objetivo. Es definir el paso a paso para aplicar técnicas y herramientas de control que garantizan la calidad y eficiencia de los procesos logísticos en la empresa Translogística Andina SAS. Específicamente en recepción, almacenamiento, despacho y control de proveedores. Listo. ¿Cuál es el alcance? Entonces, este instructivo solamente va a ser aplicado en el centro de distribución principal. Entonces, esto que yo establezca acá solamente va a estar relacionado para el centro de distribución principal. Si yo tengo diferentes centros de distribución, lo que yo planteé acá, los puntos de control, no van a ser aplicados a esos puntos. Allá quizás hayan otros tipos de instructivos, porque quizás tengan otros tipos de problema. Luego de ello definimos unos responsables, pero aquí entonces ya definimos cuáles son las actividades que nosotros vamos a revisar. ¿Listo? Dentro de esas etapas del ciclo, desde la recepción al despacho, entonces yo determino actividades, o sea, acciones que ellos hacen. Entonces, dentro de la parte de recibo, entonces la actividad que yo voy a hacer es, o yo voy a controlar, es la verificación en la recepción. En la parte o en el proceso de almacenamiento, entonces la actividad que yo voy a controlar es el conteo cíclico del inventario. Y en la parte o en el proceso de proveedores, la actividad que yo voy a controlar es la evaluación del proveedor. Listo. Entonces, esas son las tres actividades que yo voy a controlar. Por ejemplo, otra actividad podría ser en la parte de despacho, el armado de los productos, de los paquetes, o en la parte de transporte, eh, la monitorización por geolocalización del vehículo, ¿sí? Son actividades que yo identifico en el proceso. Cuando yo hago un diagrama de espina de pescado, identifico un problema, entonces ya vimos diagrama de espina de pescado, identificamos un problema, por ejemplo, que el número de quejas por la entrega defectuosa de los artículos ha incrementado. Y nosotros mirábamos ahí o veíamos ahí que lo que hacíamos es que empezábamos a descomponer ese problema en diferentes actores, en, en la parte de la infraestructura, en la parte del ambiente, en la parte de la mano de obra, en la parte del proceso, todo eso lo descomponíamos y ahí empezamos a sacar como las posibles causas. En esas causas, entonces uno identifica cuáles son los puntos críticos. Y estos son los que digo, listo, acá voy a hacer un control. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿O quién es el responsable de cada uno de ellos? O sea, ¿quién es el que lo debe de hacer? Entonces, ¿quién es el que debe verificar en la recepción? El auxiliar logístico. ¿Quién es el que debe el responsable del conteo cíclico del inventario? El supervisor. ¿Quién es el encargado de la evaluación del proveedor? El analista de compra. Listo. Él es el responsable y él le reporta al coordinador de operaciones, quien es el que verifica que pues, esa información es adecuada. En el conteo cíclico se le notifica o lo aprueba, perdón, el gerente logístico y en la evaluación de proveedores el que lo aprueba es el gerente de abastecimiento. Si tengo dudas o a quién le consulto información, entonces al proveedor, al analista de inventarios y al proveedor. Y quién necesita ser informado más no hace parte
de la acción como tal. En esta parte el auditor de calidad, el director de operaciones y el comité de calidad. Generalmente a los que se les informa son a los directivos y al área de calidad, porque todos estos procesos parten inicialmente del área de calidad, quienes son los que están verificando pues todas las etapas y las anomalías que se encuentran. Entonces nosotros ya hemos identificado 3 puntos que vamos a revisar. En estos 3 puntos, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces vamos a tener un punto de control donde vamos a aplicar algo. Entonces en la recepción de mercancías, que hace parte de la verificación de la recepción. Entonces en la recepción de mercancías, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una técnica o un instrumento de medición. En este caso, la hoja de verificación. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Qué se va a hacer con esta hoja de verificación? Entonces se va a verificar la cantidad, estado y referencia de cada uno de los productos contra la orden de compra. Eso es muy común hacerlo. Cuando va llegando la mercancía, las personas cogen la orden de compra y empiezan a contar. Leche, ¿cuánta llegó? Huevos, ¿cuántos llegó? ¿Cierto? Si lo estuviéramos haciendo, digamos, en una tienda. Em, ¿Qué se genera? ¿Cuál es el documento final de esto? Pues es un formato de recepción. ¿Listo? Básicamente, esta hojita se lleva un formato con la información que se obtuvo con los resultados, ¿no? O las novedades que se pudieron obtener. ¿En qué frecuencia se va a hacer este proceso de control? Entonces, se va a hacer de forma diaria. ¿Y quién es el responsable? Lo hemos puesto acá, el auxiliar logístico. Almacenamiento. Entonces, almacenamiento tiene que ver con el conteo cíclico del inventario. Entonces, aquí vamos a tener un elemento que es verificar primero cómo está el almacén. Entonces, aquí vamos a aplicar la técnica de las 5 S y un control visual. Y lo que vamos a hacer es que se va a revisar las condiciones de orden y limpieza y ubicación de los materiales en la zona. ¿Esto por qué? Porque vamos a hacer un conteo de los inventarios. Entonces, previo a hacer el conteo de los inventarios, pues tengo que determinar también si es viable hacer el conteo o no, si tengo ordenado o no tengo ordenado el almacén, porque imagínense que ustedes vayan a hacer un proceso de conteo de inventario y llegan a una bodega, la cual está llena de cajas y esas cajas no están ordenadas. ¿Sí? Entonces es mucho más difícil saber por dónde empezar. ¿Qué es el resultado? ¿O qué se entrega? Una lista de chequeo semanal con la validación del orden y la limpieza del, del almacén. Cada cuánto se hace. Entonces, semanalmente se aplica esta lista de chequeo. ¿Y quién es el encargado? El supervisor del almacén. Listo. Tenemos acá entonces el área de despacho. Entonces el área de despacho vamos a ver que vamos a aplicar el diagrama de Pareto. Esa es la técnica que vamos a utilizar y lo que vamos a buscar con este diagrama es básicamente cuantificar los errores que se puedan encontrar en el proceso de armado de los pedidos. ¿Qué se entrega acá? Entonces una gráfica o una tabla donde se muestran cuáles son los errores, la clasificación de los errores, de los más recurrentes a los menos recurrentes y su impacto, y eso se hace de forma mensual. Entonces, como yo les decía, cuando ustedes van a aplicar, por ejemplo, el método de Pareto, se debe establecer un periodo de tiempo, porque no puede ser eterno, porque entonces es difícil hacer un corte. Entonces, en este caso, lo que se hace es que se toman todos los registros que se hayan tenido de errores en el proceso de empaque, que se etiquetó mal, que se puso, se armó un pedido con las unidades que no eran, o se estableció la dirección del cliente de manera errónea. Todos esos son errores que se pueden dar en este aspecto y cada uno de estos es un código. Y lo que es que se cuantifican cuántas veces se puso mal una etiqueta, cuántas veces se, se armó mal un pedido, ¿no? Y eso pues se lleva a esta gráfica. Y finalmente
el otro punto, o digamos el otro punto de control va a ser en el área de proveedores, y la técnica que se utiliza es la técnica de las 10C. Aquí entonces se busca evaluar de manera objetiva el desempeño del proveedor según la calidad, el cumplimiento, el precio y cada uno de estos componentes de las 10C. Eso es un formato. ¿Qué se genera ahí? Entonces el informe de la evaluación, o sea, los resultados de aplicar esa evaluación y cada cuánto se va a hacer trimestralmente. O sea que al proveedor se le va a evaluar de manera trimestral. Entonces miren que acá ya hemos ido avanzando en el informe. Entonces, primero definimos un objetivo, luego establecemos el alcance, o sea, ese informe o digamos, manual de control en donde se va a aplicar. Luego establecemos cuáles son las actividades que se van a revisar y, digamos, los diferentes roles que van a estar interviniendo. Luego establecemos en sí cuáles van a ser los puntos de control y cómo se va a medir. Y posterior a ello, entonces definimos los indicadores. Los indicadores que pues buscamos nosotros impactar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un indicador es la rotación de inventarios. Buscamos que la rotación de inventarios, para eso hacemos el proceso de revisión del almacén y el proceso de recepción de mercancías, porque lo que buscamos es que la rotación del inventario sea de 8 veces en el año. La cantidad de veces que yo gasto mi inventario y lo renuevo, sea 8 veces en el año. El OTIF, entonces que tiene que ver mucho con el área de despacho, entonces pues ya sabemos que es un indicador y pues básicamente que es que lo mínimo aceptado por la empresa es del 95%. ¿Listo? O sea que de 100 pedidos que yo entregue, 95 deben de estar bien, es decir, en las unidades establecidas y en los tiempos establecidos. Y un inventario con proveedores. Entonces miren que estos inventarios que se establecen acá, entonces son inventarios relacionados con los aspectos que yo estoy midiendo aquí. Y en ese caso, entonces, lo que se busca es que los proveedores entreguen los productos que se les piden en un 90% de acierto. Es decir, que si yo recibo 100 pedidos, como mínimo 90 tienen que venir cumpliendo con lo que yo pedí cuando hago el proceso de verificación de la recepción de la mercancía. Listo. Aquí entonces una parte de cómo se aplica, porque en esto es un manual. Entonces simplemente se describe cómo se aplican las técnicas que yo enuncié. Listo, 5S, diagrama de Pareto, 10 y hoja de verificación. Entonces la hoja de verificación se utiliza en la recepción para realizar el cumplimiento de las cantidades, referencias y estado del producto. Cada ítem se marca con X, con chulito o con X según corresponda. Diagrama de Pareto, los errores registrados durante el despacho se tabulan semanalmente y se grafican para identificar las causas más frecuentes. Las 10C, trimestralmente se clasifican a proveedores según los 10 criterios, asignando puntajes y generando un promedio general. Y las 5S se aplican semanalmente en el almacén, verificando la clasificación, el orden y la limpieza de la bodega. ¿Listo? Básicamente son las técnicas que se establecieron acá, que básicamente lo que se puede escribir acá es cómo se deben aplicar. Entonces piensen que esto es un manual donde las personas pues van a estar revisando y van a estar mirando qué es lo que se debe hacer y cómo se debe aplicar. Y finalmente, entonces el plan de mejora. Como les decía, es un ciclo PHBA. Entonces acá es la última parte, que es la parte del actuar. Entonces, con todos esos procedimientos y esos controles, lo que se busca es mejorar dos cosas: reducir los errores en el despacho y mejorar el cumplimiento con los proveedores. ¿Listo? Ustedes pueden poner otro tipo de acciones que quieran mejorar. Por ejemplo, disminuir el costo de mantener la mercancía en el inventario o mejorar el porcentaje de aceptación de los clientes. ¿Sí? Entonces, reducir el error de despacho. Entonces,
Esto pues es inventado, se lo inventa. Entonces, yo les decía acá que es la técnica de las 5W y las 2H, o sea, el qué, el por qué. Entonces, ¿qué se quiere mejorar? Entonces, reducir los errores del despacho. ¿Por qué? Porque se detectó el 7% de evoluciones por picking incorrecto. ¿Dónde? En el centro de distribución, donde se está aplicando el proceso. ¿Cuándo? ¿Cuándo se quiere corregir esto? En 30 días. ¿Quién es el responsable, el coordinador del despacho? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces va a implementar doble verificación antes del cargue. ¿Y cuánto va a costar eso? 250.000. Muy seguramente porque incurre en el pago de una persona más para que haga el proceso. ¿Qué otra cosa se quiere mejorar? Entonces mejorar el cumplimiento de los proveedores. ¿Por qué? Dos proveedores no cumplen tiempos de entrega. ¿Dónde? En la planta principal. ¿Cuándo se debe mejorar esto? En 45 días. ¿Quién es el responsable de que esto se cumpla? El analista de compra. ¿Cómo lo va a hacer? Revisión de acuerdos de servicio y plan de mejora. ¿Y cuánto cuesta? Sin costo. Porque pues es básicamente pues intensificar el proceso de revisión de documentos con los proveedores. Y ya esto es como una parte de anexos que básicamente son los documentos que se utilizan para hacer las mediciones. Entonces, pues si va a ser una hoja de verificación, pues tendría que tener un anexo de la lista de chequeo. Si va a ser un diagrama de Pareto, pues de pronto tengo un anexo con los errores ya identificados. Si va a ser el método de las 10C, entonces pues tengo un formato que tiene los 10 criterios para que se califiquen. Y las 5S, entonces pues tengo también un formático donde voy evaluando que se cumplan cada uno de esos criterios. Esto pues es enunciarlos, no se van a crear los formatos, no se van a crear listas de chequeo ni nada. Simplemente la intención de la evidencia es que nosotros conozcamos cómo podemos implementar puntos de control en el proceso para poder combatir ciertos problemas que se estén presentando. Recordemos que esos problemas, entonces, los detectamos a partir de un análisis de las situaciones, que lo hacemos con el diagrama de espina de pescado, que ya lo hemos visto en evidencias anteriores. ¿Listo? Entonces, yo les voy a compartir este formato, se los voy a compartir pues en limpio, y también les voy a compartir este ejemplo para que ustedes se puedan guiar, y a partir de ello, pues ustedes van a buscar una empresa, o pues en internet, o si la quieren hacer, pues en la vida real, también súper bien. O también se la pueden inventar. Y lo que van a buscar es identificar puntos de control para mejorar. Entonces, para ustedes empezar a hacer el tema de identificar los puntos de control, entonces ustedes ven una empresa, pueden buscar casos, pueden inclusive con una inteligencia artificial comentar la situación y decirles que les genere un caso para que ustedes a partir de ese caso entonces puedan empezar a identificar la situación problema y las posibles causas. Y esas posibles causas, entonces cojan dos, las que ustedes vean que pueden ser como las que más están afectando a la generación de ese problema. Y con esas dos causas, entonces, establecen cuáles serían, digamos, como los puntos críticos que yo debería de tener en cuenta en el proceso para monitorear que al final no se me presente esa situación. ¿Listo? Esa es la intención. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Quieran como que despejemos? Jonathan. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Pues hasta el momento, claro, profe. Yo quiero hacerte una consulta respecto, digamos, sí. a lo que ven, a la evidencia. Ujú. Digamos, yo trabajo para una empresa de transporte, ¿sí? Entonces, ahí llega mercancía, pues, de tecnología. Sí, Entonces, un punto de control, digamos, puede ser también, digamos, en el empaque de la mercancía cuando se hace la distribución. Bueno,
se hace la recepción, se hace la distribución y el empaque pues de la mercancía para entregar en los puntos de atención, ¿sí? Del Ajá, cliente. Pero sí, entonces, digamos, en estos momentos, un punto de control puede ser, digamos, que en el empaque están trocando mucho como la mercancía, ¿sí? O sea, digamos, están mandando una referencia que no iba para ese punto, sino que iba para una ciudad, o que iba para una ciudad y no iba para la, o sea, que trocan la mercancía con sí, diferentes destinos. ¿Ese puede ser un punto de control o puede ser sí. otro? ¿Me puedo? Ese, digamos, mire que ya ahí identificó un problema grande que tiene la empresa, porque pues seguramente a raíz de eso se están generando muchas quejas de los clientes que les está llegando mal la mercancía. Sí, señor. Entonces, la empresa muy seguramente ya hizo su análisis, por ejemplo, una espina de pescado, identificó que el punto crítico es ahí, que se están haciendo mal los procesos de, no armado de paquetes, sino el proceso de generar la estampilla, ¿no? Ok. La parte de la dirección. Entonces, a partir de eso, entonces nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que cuando lleguemos a ese punto no tengamos ese problema? Entonces, empecemos a revisar. Entonces, por ejemplo, un punto de control puede ser en la recepción del pedido del cliente. Entonces, ahí, básicamente, un punto de control puede ser verificación de los datos del cliente. Sí. ¿Sí? Otro punto de control. Entonces, listo, ya verifiqué los datos, entonces ya están bien. Otro punto de control, entonces ya es específicamente en el área de picking, en el área de despacho. ¿Sí? Ujú. Ahí es otro punto de control donde se ve, pues, con una de estas técnicas, se aplique para verificar que se esté armando bien el, el pedido. Y otro punto de control puede ser también en el área de transporte, ya verificando de pronto también con el transportista, porque puede que ustedes pongan bien la dirección, pero el transportista, y eso pasa mucho, que el transportista a veces llega, va a entregar Y esa y, es la y dice dirección es. que la dirección no la encontró, cualquier cosa, y lo devuelve. Ok. ¿Sí? Entonces, esos son como los puntos. Entonces, como que uno identifica el problema y empieza a pensar, bueno, ¿cuáles son las raíces de ese problema? ¿Qué puede estar generando ese problema? Digamos que esos casos los tengo como muy claros, porque en el e-commerce que tiene mi amigo, esos eran unos errores que se presentaban mucho. Primero, que las direcciones no eran las adecuadas y era porque cuando se llegaba al pedido, no se confirmaban las direcciones. Ok. Lo otro Sí. era por eso, porque cuando armaban los empaques, pues como la dirección no se confirmaba, pues cuando uno le ponía la etiqueta, pues estaba mal. Y el otro era los transportistas, que a veces llegaban al punto y reportaban que no, la dirección no correspondía, o que la persona no estaba, o que él recibió una persona diferente. Y cuando se contactaba a la persona, decía, no, aquí nunca llegó nadie. Mm. Entonces, esos pueden ser los puntos de control. Ok, listo, profesor. Lo puedo hacer, digamos, como yo en ese momento estoy en una empresa de transporte, de logística, sí. Ujú, Entonces, esa es una ventaja, que uno pues ve o sea, ve el proceso de, correcto, de sección, de cuando llega la mercancía, lo que tú estás diciendo, que llega con una lista de empaque, con una factura. sí, Se le hace la inspección a la mercancía, se revisa que venga pues completa por las unidades o que vengan selladas como deben de venir, según pues como lo solicita el cliente. exacto, sí. Entonces, bueno, ahí ya, digamos que Jonathan tiene como el punto para aplicar todo, porque pues es en el día a día. Sí. Entonces, sí, esa puede ser la opción para la evidencia. Ah, bueno, Como que listo. ya tiene ahí como el problema identificado. Bueno, muchas Es gracias, súper. profe. Listo, listo. De pronto para los demás que no tengan como, que no estén trabajando directamente en una empresa de transporte o que no tengan como esa experiencia ahí, como les digo, se pueden buscar un caso en internet, si pueden hacerlo pues en una empresa real también, o si no, lo pueden hacer con inteligencia artificial.
le escriben un prompt para que les establezca un caso, una situación, y a partir de ella, pues ustedes ya lo empiecen como a analizar y a construir el diagrama de causa-efecto y así ustedes puedan identificar los problemas. ¿Listo? Pues como para que apliquemos todo lo que hemos ido viendo en estas sesiones. Listo, muchachos. Entonces, pues, eso era lo que queríamos compartir el día de hoy. Ya les comparto entonces esas plantillas y apenas quede el videito también les comparto el video, ¿vale? Ahora, que tengan buena noche, muchachos, que estén bien. Chao. Gracias, profe, descanse. Instructor, muchas gracias. Bien, muchachos, que estén bien. Gracias. Gusto. Hasta luego, buena noche. Chao.